El misterio detrás de la historia de Abram a Abraham. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado Cuando Dios camina ante ti. Abraham tenía 99 años. Sus manos, marcadas por la intemperie del tiempo, sostenían el cayado de un peregrino. En sus ojos habitaban 1000 amaneceres, pero también la sombra persistente de una promesa que aún no había nacido. Cada año que pasaba era una cuerda más en el instrumento del alma que Dios afinaba en el silencio. Y fue entonces cuando el viento se detuvo, cuando los animales guardaron silencio y hasta la luz del día pareció inclinarse ante un visitante sin igual. El Dios se le apareció, no como una idea, ni como una emoción, no como un eco lejano de antiguos sueños, sino como presencia real, tangible, viva, como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, que no necesita presentarse con títulos, pero lo hace para que el corazón humano tiemble ante la inmensidad. La atmósfera cambió, la tierra misma pareció recordar al Creador que una vez la formó, y habló, no con una voz humana, sino con una vibración que desgarraba la eternidad misma. Una voz que parecía contener en sí la voz de muchos, como el rugido de aguas caudalosas, pero con la ternura de un padre que llama al hijo que aún cree. En Génesis 17, versículo 1 y 2 dice: Yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Haré un pacto contigo, por medio del cual garantizaré darte una descendencia incontable. La pregunta profunda es, ¿por qué Dios esperó tanto para reafirmar su promesa? La respuesta es, porque la fe verdadera no nace en las respuestas inmediatas, sino en el largo y oscuro túnel de la espera. Dios estaba formando en Abraham algo más grande que paciencia. Estaba formando carácter eterno. El tiempo de Dios no es demora, es arquitectura celestial. Cada segundo sin respuesta era un ladrillo invisible en la casa del pacto. Así como una semilla debe morir bajo tierra antes de dar fruto, así la fe de Abraham debía ser sepultada en la esperanza hasta brotar con poder. El ejemplo bíblico es: Sara, su esposa, fue estéril hasta la vejez, pero el cielo no se intimida por úteros cerrados. En Génesis 21, versículo 1 dice: El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Cuando todo parece seco, Dios hace llover. Y entonces Abraham cayó rostro en tierra, no por debilidad, sino por reconocimiento. Sus rodillas no temblaron por miedo, sino por el peso de la gloria. El polvo besó su frente y el aliento de su espíritu se detuvo por un instante, porque allí el hombre tocó el misterio de lo eterno. No hubo discursos, no hubo argumentos, solo un silencio que decía: Estoy aquí y tú eres Dios. Porque cuando El Shaddai se manifiesta, no hay espacio para lógica ni orgullo, solo queda el alma desnuda y la reverencia absoluta. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado Un hombre escrito por Dios, y Dios habló de nuevo, pero esta vez no solo prometió, esta vez transformó, porque hay palabras que crean mundos, y hay otras que dan a luz destinos eternos. Y en Génesis 17, versículo 4 y 5 dijo: Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Los cielos no temblaron, sino que se abrieron. Un nombre nuevo, surgiendo las siguientes preguntas: ¿por qué cambiarle el nombre? ¿Y qué significa esto? Y es porque cuando Dios toca a alguien, no solo bendice lo que es, sino que nombra lo que será. Y el nuevo nombre no es cosmético, es profético. Abraham, padre enaltecido, era un hombre honorable, pero Dios no lo llamó para honra personal, sino para propósito eterno. Por eso, ahora lo llamaría Abraham, padre de multitudes. El nombre ya no era un título, era un destino sellado en los labios del Eterno. El hálito de Dios es el cambio que no solo fue fonético, sino que fue espiritual. Dios añadió a su nombre la letra hebrea G, símbolo del hálito, del soplo divino. Así como en el principio Dios sopló aliento de vida en el hombre, ahora soplaba vida espiritual en su identidad. Ya no era solo carne esperando descendencia, era espíritu impregnado de propósito. Abraham contenía dentro de sí el eco de la voz que creó el universo. La pregunta y reflexión es: ¿puede un nombre realmente cambiar un destino? Teniendo como respuesta que sí, porque en la Biblia el nombre no es solo un sonido, es una declaración del cielo. Cada vez que alguien lo llamara Abraham, estarían profetizando sobre él,
tú eres padre de muchos, tú darás origen a naciones, lo imposible será contado entre tus hijos. El ejemplo bíblico es, no fue la primera vez que Dios cambió un nombre. Cuando Jacob luchó con Dios en Peniel, su nombre fue cambiado a Israel. En Génesis 32, versículo 28 dice, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque en la presencia divina nadie sale igual. Quien entra como su pasado, sale marcado con su destino. La revelación es, el cambio de nombre fue la evidencia externa de una realidad interna. Dios ya lo veía como Padre, aunque aún no tenía el Hijo de la promesa. Porque la visión de Dios no depende del calendario humano, sino de la eternidad escrita en sus planes. Lo imposible empezó a tener forma no en el vientre de Sara todavía, sino en el corazón primero. Allí fue donde nació Isaac antes de nacer en la carne. Finalmente, en el último capítulo llamado Un pacto más antiguo que el tiempo, Dios no solo le prometió una identidad nueva, no solo lo llamó con un nombre reescrito por el soplo divino, le habló de futuro, de generaciones, de herencia eterna. Y esta vez la voz del cielo no pronunció una promesa condicional, habló en términos de pacto, y no cualquier pacto, sino uno que cruzaría los siglos, que descendería de padre a hijo, como un río que nunca se seca. En Génesis 17, versículos 7 y 8 dice, «Haré un pacto contigo y también con todos tus descendientes. Este es el pacto eterno. Seré tu Dios y el de todos tus descendientes. Toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será tu posesión para siempre, y también la de tus descendientes. Y yo seré su Dios». Un pacto escrito en la eternidad. No fue un trato, fue una declaración irrevocable. Un Dios eterno hablando en tiempo presente sobre un futuro que ya veía consumado. Y lo que dijo no solo tocaba el polvo de Canaán, tocaba las almas de generaciones aún no nacidas. La pregunta profunda es, ¿cómo puede un anciano sin tierra ni hijos creer semejante promesa? ¿Será porque Abraham no caminaba por la vista, sino por visión? Él veía más allá del desierto, más allá de su tienda, más allá de su cuerpo envejecido y el vientre estéril de su esposa. Él escuchaba la voz del que llama las cosas que no son, como si ya existieran, como lo dice en Romanos 4, versículo 17. El extranjero que heredó todo. A los ojos de los hombres, Abraham era un forastero errante, viviendo en tierras que no eran suyas, habitando bajo cielos sin título legal. Pero a los ojos de Dios era el heredero de una tierra que aún estaba en silencio, esperando su nombre. Canaán ya estaba escrita en los archivos celestiales a nombre de Abraham. El ejemplo bíblico se encuentra en Hebreos 11, versículo 10, nos revela el verdadero secreto del corazón de Abraham cuando dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de fundamentos eternos, diseñada y construida por Dios. Él no se aferraba a la arena, él esperaba la roca, no se anclaba en las tiendas temporales, esperaba una ciudad invisible con fundamentos inquebrantables. La reflexión es, el verdadero pacto no era solo sobre tierra o descendencia, era sobre relación. Dios no dijo, yo te daré cosas, sino, yo seré tu Dios. Eso lo cambia todo, porque cuando Dios se entrega como posesión, todo lo demás pierde su valor relativo. La tierra era un reflejo, la descendencia era una sombra, pero la relación era el verdadero tesoro. La reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos Cuando el cielo pronuncia tu nombre. Y surge la pregunta, ¿qué aprendemos de este encuentro entre el hombre y el eterno? ¿Será que aprendemos que Dios no hace pactos con el perfecto, sino con el que está dispuesto a ser transformado? Con aquel que, aún temblando, dice, aquí estoy. Porque el cambio más profundo no es estético ni visible ante multitudes, es el que ocurre en la sala secreta del alma, cuando Dios graba un nuevo nombre en lo invisible. Abraham no recibió un ejército, recibió una palabra. No se le entregó un título, se le dio una identidad nueva.
y eso fue suficiente para caminar como padre de multitudes, aunque aún no tuviera ni un solo hijo en sus brazos. Aprendemos que cuando Dios te llama por un nombre nuevo, también te entrega un destino nuevo. Y ese destino no depende de tus fuerzas, ni de tu edad, ni de tus errores pasados. Depende de quién te nombró. Porque el que llama capacita, el que nombra sella, el que promete cumple. Y entonces entendemos que el mayor regalo no fue Canaán, ni siquiera Isaac, fue esta declaración eterna. En Génesis 17, versículo 7 dice, «Yo soy tu Dios y seré el Dios de tus hijos para siempre». Eso lo cambia todo, porque cuando el Eterno se hace tuyo, ya no eres un simple caminante en esta tierra, eres heredero de lo celestial. La pregunta final es, ¿y tú? ¿Estás listo para que el cielo pronuncie tu nombre de una forma que nunca habías oído? ¿O estás listo para que lo eterno te abrace con un destino que no mereces, pero que Dios soñó desde antes de que nacieras? Porque puede que esta historia no sea solo sobre Abraham, puede que también sea sobre ti. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.